Bienvenidos todos. Saludos desde Bogotá, Colombia. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu presencia el día de hoy. Queremos tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Gozo es lo que está en nuestro interior. Queremos recibir abundantemente la palabra que tú quieres darnos hoy, Señor. Palabras transformadoras, palabras de cambio y transformación en nuestro corazón. Que lo que sea imposible para nosotros, con tu gracia, con tu amor, nosotros podemos lograrlo, porque todo es posible si nosotros podemos creer. Creemos, Señor, que tu bondad, creemos que tu amor inagotable nos toca, se manifiesta el día de hoy. Creemos que constantemente el bien y la misericordia está en nosotros, siguiendo, alcanzando y manifestando. Creemos que la abundancia de tu amor se manifiesta el día de hoy. Queremos recibir la palabra y practicarla, no solamente ser oidores, que se nos olvide, sino queremos recibir la palabra y ponerla en práctica por tu amor inagotable, Padre Celestial, el día de hoy, Jesús. Quiero compartir con todos ustedes una palabra que el Señor en estos días me reveló a mí. Me reveló porque muchas veces había escuchado el tema, pero no lo había entendido a su plenitud. El tema que voy a compartir con todos ustedes, ser como niño con Jesús. Entonces, ¿qué significa ser como niño con Jesús? Podemos tener varias interrogantes, pero ser como niño, como Jesús, ¿será que eso quiere decir que nosotros vamos a hacer una regresión cuando éramos muy pequeños y gatear y tener en ese momento particular, convertirnos en niños? Porque el título de lo que hoy estoy dando pareciera que fuera de esa manera, pero la Escritura nos revela la palabra que nos revela hoy el Espíritu Santo por su gracia, por Jesús. En Mateo capítulo 18, del verso 1 al 5, en la revisión Reina Valera 1960, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no volvéis y no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es una palabra reveladora que habla Jesús, porque aquí hay que entender que Jesús le dice a los discípulos que tiene que volverse y hacerse como niño. Ese pasaje bíblico en Reina Valera parece que Jesús le está diciendo, usted tiene que volver como niño, tiene que volverse como niño, pero muchos pueden interpretar lo siguiente, que hay que volverse como era niño, gatear, caminar y andar paso a paso. Pero acá, en esta parte de la Biblia, nos ha revelado una palabra que nos va a transformar de nuestro interior hacia el exterior, tener cambio. Cambio importantísimo que nosotros no pensamos, que es una palabra que hemos leído durante mucho tiempo, pero hoy el Señor quiere revelarnos la palabra transformadora de la gracia del Padre Celestial. Entonces, ¿qué quiere decir ese versículo? Ese capítulo Mateo, capítulo 18, del verso 1 al 5, en la traducción lenguaje actual. En mismo pasaje, pero en otra revisión. En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús lo llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, le aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Qué interesante que hacerse y convertir en esta versión quiere decir que ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. La palabra es ser, cambiar nuestra manera de vivir y ser como niños. Pero ¿cómo cambio? ¿Cómo cambio que es difícil cambiar? ¿Cómo hago hacer transformación en mi interior para tener en mi vida bienestar? Porque no es de tu esfuerzo lo que quiero hablar el día de hoy. Es el cambio con Jesús desde tu corazón. Luego, en el verso 4, porque el reino de Dios
Las personas más importantes son humildes, como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Entonces, nosotros pensamos que el reino de Dios es cuando ya la persona murió, ya no está sobre la tierra, entonces vamos a tener el reino de Dios. No es así. El reino de Dios, en la versión Reina Valera, dice el reino de los cielos. El reino de los cielos es la ubicación donde está la manifestación de la gracia de Dios para ti y para mí, o aquella persona que recibe de Jesús, que igualmente lo puede tener. ¿Cómo es eso? Si el reino de los cielos, Dios, Jesús, inspirado porque Dios le dijo a Jesús aquí en la tierra, dio el ejemplo de un niño, el que no cambie su manera de ser y de vivir como este niño no puede entrar al reino de los cielos. Dios quiere que el reino de los cielos se manifieste en la tierra aquí y ahora, no en un futuro, no en un luego. Él quiere manifestarse el reino de los cielos aquí ahora. No es para mañana, no es para luego, es para el día de hoy. Es un continuo vivir el reino de Dios sobre la tierra. Pero hoy me quiero enfocar es que Jesús le dijo a su discípulo y te lo dice a ti el día de hoy, que el que quiere entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, tiene que ser como niño. Eso quiere decir que tienes que vivir, cambiar tu manera de vivir y ser como niño. Qué interesante. ¿Cuáles son las características del niño? Realmente, ¿cuál es lo que el niño, lo que Jesús le llama la atención del niño y el Padre Celestial? Es que los niños siempre preguntan mucho. Tú tienes el papá o la mamá, tiene un niño o alguien tiene un sobrino y le pregunta de cualquier cosa. Hay preguntas que no deja culminar la otra y continúa haciendo la otra. Papá, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué los pájaros vuelan? Mamá, ¿por qué la gallina tiene pollito? Mamá, ¿por qué los perros? ¿Por qué ladran? Entonces hay muchas preguntas y Jesús le dice a los discípulos, que lo dicen hoy, el Padre Celestial, por medio de su Espíritu, que hay que ser como niños, porque el niño nunca dejan de preguntar. Ahora, preguntar no es para acorchar, preguntar no es para ridiculizar a la persona, para saber, vamos a mirar si esa persona tiene el conocimiento médico, vamos a mirar si esa persona tiene el conocimiento psicológico. No, el preguntar es porque en oportunidades nosotros dejamos de preguntar por muchas razones. Una, porque durante muy pequeño no han golpeado, no han manipulado. Y entonces nos dice, deja ya de preguntar, ya no me moleste tanto de preguntar. Y cuando estamos creciendo, nosotros percibimos esa manera de expresar, sea de papá, mamá, un vecino, amigos o amigos de contemporáneo cuando eran niños. Entonces eso lo recibiste y cuando estás grande pensamos que el Padre Celestial es igual, es de la misma manera, y no es así, porque Dios, el Padre, el creador del universo, en Jesús quiere que tú les preguntes cómo. Porque en Mateo capítulo 18, del verso 1 al 2, en la traducción lenguaje actual, en esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces, en este pasaje, ahí enfatiza que los discípulos le preguntaron a Jesús y como consecuencia es la palabra que yo estoy dando el día de hoy, porque si los discípulos no hubiese preguntado a Jesús quién es el más grande, Jesús no le dijo, ¿por qué ustedes preguntan eso? Ustedes cállense, no pueden preguntar, porque esa palabra, ustedes quieren saber quién es más grande, quién es el más grande, importante en el reino de Dios. Nunca Jesús le dijo a su discípulo que no le iba a responder y esa pregunta no era de Dios. Hoy en día hay personas que le pregunta a Dios y otros le dicen, tú no puedes preguntar porque a Dios no solamente le pregunta, le obedece y punto. No es de esa manera. Tú le puedes preguntar a Dios, tú le puedes preguntar al Espíritu Santo, tú le puedes preguntar a Jesús y Él te contesta. Te contesta no como la exigencia que tiene que contestarte,
Contesta porque te ama profundamente. Cuando nosotros recibimos el amor en la persona de Jesús y nos da el Espíritu, las preguntas, las inquietudes que tú tengas, Él te la contesta, Él te responde, a pesar que sea mínima. Las preguntas que tú puedes salir el día de hoy siendo una mujer, dice, Señor, qué, qué zapatilla, qué zapato, qué tenis hoy? ¿Con qué color salgo? Si tú tienes la capacidad y el Espíritu Santo te va a decir, pero esa pregunta tan insignificante, no. Todo lo mínimo que tú preguntes, el Padre Celestial te responde por su Espíritu. Él te responde, a pesar de las creencias que has tenido durante mucho tiempo, que no se le debe preguntar. Ahí surgió esta respuesta. La respuesta que Jesús le habla a los discípulos diciendo, y toma el ejemplo de un niño. ¿Por qué? Porque alguien les preguntó. Hay ocasiones que no preguntamos por miedo, porque el que dirán, ¿para qué voy a hacer esta pregunta? Es tan fácil que no lo voy a preguntar. De ese modo era yo un tiempo atrás, hace años atrás, yo era de esa manera. Yo quería preguntar y no podía. No podía preguntar porque pensaba, porque es una pregunta tan insignificante. ¿Para qué voy a hacer esta pregunta al profesor? ¿Para qué voy a hacer esta pregunta a mi hermana? ¿Para qué voy a hacer esta pregunta a mi mamá? Me daba miedo preguntar. Y hoy en día hay personas que están de ese modo. Hasta que la gracia del Señor recibí de su amor y en ese proceso comencé a tener la confianza de preguntarle primeramente a Dios, Señor, ¿por qué tú le diste a los israelitas que girara o que estuviera durante 40 años? ¿Por qué? Y Jesús, por su Espíritu, el Padre Celestial, me contestó la pregunta y así muchas preguntas de la Escritura. Y además me dio confianza continuamente en preguntar. En una ocasión, yo me hice otras preguntas porque me excedí, porque yo pensaba que me excedí de preguntar, porque cuando algo me interesa, yo pregunto. En ningún momento para que si la persona sabe o no, es porque quiero preguntar del tema. Hoy en día, hace 2 meses, 3 meses, yo estaba en el carro, había hecho unas serie de diligencia con mi esposa, Yadira, pero pregunté, señor, ¿será que me estoy excediendo de preguntar? ¿Será que es correcto de preguntar? Y Dios me respondió esa pregunta con otras enseñanzas que no tenían nada que ver con la escritura. Y escuché a un hombre que dijo, cuando la persona deja de preguntar, es porque el niño que está dentro lo apagó. Yo, Señor, gracias. No es que me voy a convertir como niño, sino que tú dices que de modo si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Y eso yo tengo que tenerlo presente con tu amor, con tu gracia y recibirlo y accionar que Dios lo está haciendo. Y me respondió esa pregunta. Me respondió, no, sigue preguntando, sigue preguntando. Hay personas que le va a incomodar cuando tú les preguntas, pero la intención que tú tienes, la intención es para aprender. Y los niños quieren aprender. Entonces, cuando Jesús coloca el ejemplo del niño en el medio y dice, ustedes tienen que hacer como este niño. Unas es preguntar, porque cuando tú preguntas, así como sucedió con los discípulos, que por medio de las preguntas hubo respuestas como esta. En Juan capítulo 14, San Juan capítulo 14, y hace otra pregunta. Hay una pregunta que hacen los discípulos, especialmente Felipe. Le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús, fue una pregunta. Eso en cualquier persona aquí en la tierra le puede decir, pero yo estoy contigo todo el tiempo y no me has visto. Pero sin embargo, Jesús le contestó de esa manera y le dijo, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso quiere decir que a pesar de la pregunta, Jesucristo le dijo, pero tú no me has visto que yo soy. Entonces le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hubo respuesta. No lo juzgó, no lo acusó, solamente le dijo
la pregunta que le habían dicho. Y eso ha sucedido en muchas ocasiones en la escritura. Preguntar. Cuando nosotros preguntamos, ocurre en nosotros que se activa en nuestro interior el deseo de continuamente aprender. ¿Qué sucede? Hay personas que no preguntan y le dice, pero a ti te dijeron que te fuera a esa esquina con calle y carrera en esta dirección, pero no preguntaste por quién vas a buscar en ese lugar. No, yo no pregunté porque no se me ocurrió. No es que no se me había ocurrido, es que tenemos mucho miedo en oportunidades para preguntar. Entonces el Señor dice, hazte como este niño, pregunta, sé libre de preguntar lo que Dios te coloca en tu corazón al Padre Celestial, preguntar a tu familia qué ha sucedido, a preguntar y con todo el amor. Cuando nosotros preguntamos con amor, sin tener detrás de acusar o de hacer otra intención, la persona va a recibir las preguntas con agrado. El principal es preguntar. Y un niño pregunta. Uno de los siguientes es que los niños, en segundo lugar, son expresivos con sus sentimientos. Los niños expresan. Los niños, te amo, papá, te amo, mamá, te amo, tía. Expresa lo que siente y expresa lo que no quiere y sí quiere. Ahora, cuando Jesús nos dice expresa, es que no expresamos lo que nosotros sentimos, ¿no? Porque ¿qué dirán? Ahí donde está el detalle, el qué dirán. El niño no está pensando el qué dirán, él lo expresa. Él lo expresa, él expresa lo que él siente, lo que él está sintiendo, él lo expresa. Sí, hay niños que no expresan y no quieren contar nada. Es porque los padres o el ambiente donde se encuentra lo han hecho entender que usted tiene que quedarse en silencio y no hablar nada, y continuamente le han dicho esas palabras. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor en cuanto a eso? En 2 Corintios capítulo 3, verso 17 al 18, en la Nueva Versión Internacional, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué quiere decir este pasaje de la Escritura maravilloso? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, le habla a los Corintios y te lo habla a ti el día de hoy, te dice que cuando nosotros recibimos al Señor hay libertad para nosotros expresarnos, sea quien sea, que cuando nosotros nos expresamos qué es lo que queremos, cuando nosotros expresamos qué es lo que no queremos hacer, vamos a ser continuamente libres. Pero ¿cómo yo hago eso? Se escucha fácil. Es que cada día yo recibo el amor del Padre Celestial en la persona de Jesús. Cuando yo recibo y continuamente mi corazón va a sentir expresarse. El niño se expresa del amor y muchas ocasiones nosotros no nos expresamos. Yo recuerdo en unos vecinos de mi mamá, y en esos vecinos, cuando llegaba el papá de la familia, el papá de la vecina tenía como 12 años de edad. Y cada vez cuando llegaba el papá, ella se expresaba, le decía, viene mi papi, viene mi papi, viene mi papi. Y mi mamá en ese entonces decía, qué ridículo, qué tontera. Una muchacha tan grande y diciendo que viene mi papi. Es porque ella entendía, sabía que era su papá, que es su papá, y expresaba sin tener en cuenta qué van a decir, qué van a pensar. Entonces, cuando hay momentos que nosotros no nos expresamos, es porque sentimos que lo que está dentro puede ser que las personas que te escuchen van a tomarlo de mala manera, no lo van a entender. Pero cuando le pide al Espíritu Santo, yo me quiero expresar. Tú dices que seamos como niños, pero no es el niño que hace las cosas de inmadurez, no, el niño en despertar y expresarme lo que yo siento, lo que no deseo, lo que yo quiero, lo que sí quiero para mi vida.
Cuando yo comencé con mi esposa, Yadira, yo le decía, princesa, esto no me gusta, gracias, princesa hermosa, gracias por todo el desayuno que tú me haces, pero a mí me gusta más esto, pero yo lo tomo con mucho amor lo que tú haces. Al principio era incómodo para ella, porque decía, pero yo te lo hago, yo te hago todo el esfuerzo y no lo hace. Hay momentos que la persona cuando tú te expresas no lo va a tomar a bien, pero cada vez que tú expresas vas a sentir que el Espíritu del Señor te va libertando. Cuando tú expresas sin juzgar a las otras personas, sin decir, voy a decirlo porque no importa que le duela, no es en ese sentido, es expresar lo que tú sientes a la persona y ante todo al Padre Celestial. Cuando expresa, está manifestando el niño que está dentro, el niño. ¿Cuál es el niño? ¿Volverte como niño? No, es la actitud con C, actitud, no es de la destreza, sino lo que está dentro de ti, que quiere renacer en tu interior. Anteriormente, con mi esposa, yo casi no me reía. Y ella decía, pero tú no te ríes. Y yo me malgeniaba, me molestaba. Y pero ¿cómo? Yo soy un payaso ahora para reírme continuamente, día y noche. Siempre la persona va a argumentar porque se siente que lo están atacando. Porque mi esposa no es que me está atacando, ella me estaba expresando lo que sentía, pero yo lo cogía o tomaba esas palabras como si me está atacando, me está acusando por lo faltante que estaba en mi corazón. Hasta que hace una semana estábamos a las 8 o 9 de la noche recochando, bromeando, dependiendo de donde me escuchen. Entonces, y donde vean este video, entonces en ese momento comencé a reírme y yo me burlaba de mí mismo y decía, ¿tú te acuerdas aquella oportunidad que tú me decías? Tú si eres serio, tú no te ríes. Y en ese momento comencé a reírme, a expresarme. Entonces mi esposa me decía, pero te ríes mucho, ahora te estás riendo más de la cuenta. Es por la gracia del Padre Celestial. Dice que cambiarán tu lamento en baile, tu tristeza en alegría. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros tomamos acción por la gracia del Señor. Él te lo coloca, porque ¿qué dice el Señor? El Señor dice, Él te coloca el querer y el hacer por su buena voluntad. Él te lo coloca en tu corazón y tú lo haces. Al principio te va a costar un poquito de hacerlo, qué van a mirar, qué van a decir, qué van a pensar, pero cuando tú lo haces, en ti hay libertad, con lo que dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Interesante lo que quiere decir el Señor, que es importante de ser como niño en Jesús, la actitud de niño en Jesús. Cuando nosotros recibimos de Jesús continuamente, Señor, yo quiero ser como niño, yo quiero expresarme, yo quiero preguntarte a ti, preguntarte, no tuve un papá o una mamá que siempre estuvo ahí, otros sí tuvimos la mamá, pero no tuvimos el papá, pero sea cual sea la circunstancia que hayas pasado, el Padre Celestial te recuerda hoy que para manifestar el reino de los cielos, sí, es hacer como niño. Cuando tú te expresas lo que tú sientes, cuando tú preguntas, se manifiesta aquí en la tierra libertad en tu vida. Y las personas van a mirar en tu vida a Jesús vivo, que vive en ti por medio del Espíritu Santo. Y van a mirar, este hombre, yo quiero parecerme como este hombre. La persona lo que no sabe es que Jesús se está reflejando en esa persona. Yo quiero tener esa alegría que a pesar de las circunstancias que esa persona está pasando situaciones físicas de salud, está pasando situaciones emocionales, está pasando por circunstancias que no puede entender, pero sin embargo, la gracia del Padre Celestial le hace ser como niño, no ignorando las circunstancias, sino entendiendo quién está con él y quién está siempre protegiendo a pesar de las circunstancias que estés pasando. Yo le invito que se coloque su mano derecha en el ombligo. Yo quiero que se coloque y cierre sus ojos.
No van a decir palabras, no van a pronunciar, solamente vas a recibir cada una de las palabras que voy a pronunciar hoy, para que nuevamente el niño, como dice Jesucristo, como dijo Jesucristo y te lo dice hoy, nos dices hoy que nosotros tenemos que ser como niños aquí, ahora, para que el reino de los cielos se manifieste aquí, ahora. Padre Celestial, el día de hoy ordeno que todo lo que estaba trabando, todo menosprecio, todo, le ordeno que sube y salga completamente. Le ordeno el menosprecio que salga. Ordeno que toda angustia salga. Ordeno que toda acusación durante mucho tiempo de tu generación, de generación a generación, de tu papá, de tu tatarabuelo, de tus ancestros, todo lo que durante años tú habías creído, durante años que eres imposibilitado, que tiene que ser pregunta certera, que no puede hacer pregunta de más, que tiene que no dejar de preguntar, toda esa creencia le ordeno que salga de tu corazón, salga completamente, todo lo que había en tu corazón, que no tiene que expresarte, no tiene que confiar en nadie, que no tiene que expresar lo que tú sientes a ninguna persona, le ordeno que salga de tu corazón, salga de tu corazón de tal manera que tú puedas recibir el amor del Padre Celestial, que Él quiere que tú le preguntes, Él quiere que tú te expreses, Él quiere que tú te expreses con tus amigos, tú te expreses, el amor del Padre Celestial se manifiesta en tu vida, de tal manera lo que tú no entiendes en este momento, la gracia del Padre Celestial por medio de la Escritura y el Espíritu Santo te lo revela de tal manera que Él te capacita cada día en manifestar el reino de Dios en la tierra, en tu familia, donde tú trabajes, donde tú te encuentres, donde tú andes, donde tú hables, se manifiesta por la gracia del Padre Celestial hoy, Jesús. Tu amor, se manifiesta tu amor, Jesús. Yo les invito a que hagan esta oración conmigo. Padre Celestial, el día de hoy, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Que todas las imposibilidades que ha pasado, que mi niño o mi interior transformado por tu gracia, que es la analogía de la transformación del Espíritu Santo, sea hoy. Recibo de tu amor abundantemente en la persona de Jesús. Hoy recibo a Jesús en mi corazón. Si has hecho esta oración conmigo, tú recibiste el amor de Dios, de Jesús en tu corazón, inmediatamente el Espíritu Santo comienza a transformar tu vida cada día recibiendo ese amor. Yo los invito que se conecte en nuestro canal de YouTube. Dios los bendice continuamente por su amor.